Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir nuestras series de lecturas diarias, nuestro podcast de lecturas. Este es el número 16 y hoy vamos a conocer o vamos a compartir cómo la promesa de Dios es envuelta en una forma de papel de regalo, en una forma de pacto, en una forma de sello. La promesa de Dios dada a Abraham de la bendición a los gentiles, de la justificación solo por la fe. Y cómo esta promesa va pasando por distintas etapas hasta la venida de Cristo y su cumplimiento en los gentiles. Cómo la promesa y el pacto de Dios se han cumplido porque nuestro Dios es un Dios fiel. En Génesis capítulo 17 ya han pasado 13 años desde el capítulo 16. Los periodos de tiempo son muy amplios. Abraham es de 99 años y Dios completa o confirma o estructura el pacto que había comenzado con él, extendiéndolo a su descendencia. Dios le cambia el nombre Abraham y lo hace llamar Abraham, demostrando en primer lugar que tenía autoridad sobre él y en segundo lugar que Abraham era un nombre simbólico, una promesa simbólica, ya que él fue puesto por Dios por padre de muchedumbres de gentes. Pablo mismo, refiriéndose a eso, habla de las muchedumbres de gentiles que por la fe en Cristo, quien es la simiente de Abraham, hemos llegado a ser descendientes de Abraham, hemos llegado a ser hijos de Abraham e hijos de la promesa, herederos por medio de la fe. Él llegó a ser padre de muchedumbre de gentes. Dios le promete multiplicarlo en gran manera y hacer naciones de él y reyes de él, y establece su pacto por un pacto eterno para dar la tierra de Canaán. En Romanos capítulo 4, Pablo nos explica, y Abraham así lo entendió. Y el escritor de Hebreos también lo hace en Hebreos capítulo 11, que Abraham estaba entendiendo aquí Canaán como una promesa típica, o sea, un adelanto refiriéndose al mundo. Canaán era solamente un laboratorio, era una parte. La promesa de Dios a Abraham se extendía a todo el mundo. Por lo mismo que dice que habrían naciones que nacerían de él. Y la señal de ese pacto por sus generaciones era la circuncisión. Debía ser circuncidado todo varón de edad de 8 días. A propósito, una curiosidad, es con esa edad con la que el cuerpo produce la vitamina K que permite la cicatrización. Todo varón tendría la señal del pacto, aun los que no fueran descendencia física de Abraham. Este pacto de la circuncisión es como un papel de regalo que envuelve todas las promesas dadas por Dios a Abraham. Romanos capítulo 4. La circuncisión era sello y signo de la justificación por la fe que Abraham había recibido estando incircunciso en el capítulo 15. Era la envoltura de la promesa del pacto de gracia en la sangre de Cristo. Dios también le cambia
el nombre a Sarai, que ya no sería más Sarai, sino Sara, y aquí ella toma papel dentro de la promesa de Dios. Es primera vez que el Señor la menciona por nombre. Dios le promete que iba a darle un hijo a Abraham por medio de ella. Abraham no es incrédulo en este punto, sino que cree que estaba entendiendo mal a Dios. Y por eso le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Y el Señor se lo revela con claridad, no será este, sino un hijo que te parirá Sara y le pondrás por nombre Isaac, pero también a Ismael iba a ser extendida la promesa o la gracia de Dios y sería multiplicado y sería bendecido, pero el pacto sería confirmado solo con Isaac, dando a entender aquí claramente que no son los descendientes físicos de Abraham los herederos del pacto, sino los descendientes según la promesa de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los que reciben las bendiciones de Abraham por medio de la fe. Y aquel que no sea circuncidado sería cortado del pueblo. Esa es la condición de este pacto. La circuncisión en la carne iba a ser la señal y también apuntaba a la circuncisión del corazón, Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, a la que todos los creyentes hemos sido sometidos por la obra del Espíritu Santo. Esa simiente del pacto, esa descendencia, ese pueblo del pacto se multiplicó, como ya hemos mencionado, como las estrellas del cielo en multitud, pero a causa del pecado y la incircuncisión del corazón, como dice el profeta Jeremías, fueron deportados. Sin embargo, en su gracia, y porque por medio de ellos Dios había prometido a Abraham darles herencia y que traería al Cristo, la simiente de Abraham verdadera, el Señor los trae de vuelta, los hace retornar de su cautividad, los salva por su gracia, los protege y envía a Nehemías al final para restaurar a la nación. Y Nehemías tipifica, apunta, señala a Cristo como nuestro rey, como nuestro dirigente, aunque Nehemías fue gobernador, como nuestro líder, y la sabiduría de Cristo frente a las maquinaciones de los adversarios. Cuando estaban construyendo el muro y ya lo habían terminado, los adversarios de Nehemías tratan de seducirlo, de tentarlo para hacerlo salir de la ciudad, matarlo. Hacen todo lo posible por desacreditarlo, le envían falsos profetas para que los atemoricen. Nehemías estuvo bajo un ataque continuo por parte de los enemigos del pueblo, por parte de aquellos que no querían el bien de Dios y de su pueblo. Sin embargo, en la gracia del Señor, Nehemías tuvo la sabiduría, y aquí nosotros también debemos aprender y rogarle a Dios por sabiduría y discernimiento para entender y ser fieles en todo momento, sobre todas las cosas, a Dios, y poder percibir dónde están las trampas, dónde están las zancadillas de nuestro adversario en el camino. En algún momento, un falso profeta le dijo que debía encerrarse en el templo porque venían a matarlo. Y en lugar de ser preso del temor, en lugar de desobedecer, Nehemías fue consciente de la trampa que buscaba desacreditarlo.
y sobre todo sabía que él no podía deshonrar a Dios siendo un civil violando el lugar donde solo debían estar los sacerdotes. Acuérdate, oh Dios, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías encomienda su causa a Dios. Él no inicia una venganza personal ni contra los falsos profetas ni contra sus enemigos. Le dice a Dios, acuérdate. Lo mismo que le rogaba el pueblo, mira sus amenazas. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, una obra impresionante, sin descanso. El muro se terminó en 52 días, lo oyeron nuestros enemigos y temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha aquella obra. De la misma manera, cuando nosotros nos dedicamos con diligencia a hacer la obra de Dios, el Señor la prospera en nuestra mano para que el mundo sepa que nuestras obras son hechas en Dios, son hechas por Él. Dios es el Dios que hace maravillas. Y de la misma manera que Nehemías completó la obra de la reconstrucción del muro, de esa misma manera Cristo completará la obra de levantar su iglesia. Y esa obra la hará a través de nosotros y a pesar de nosotros. Mateo capítulo 16, vemos esto. El Señor termina su ministerio en Galilea. Una vez más, para tentarlo, le demandan una señal. Cristo mismo les dice que no le sería dada ninguna señal más que la señal del profeta Jonás. Y se fue de allí. Advierte a sus discípulos que todavía estaban endurecidos, que todavía estaban con una mente oscurecida acerca de las doctrinas, las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos y de la hipocresía de ellos. Pero llegando a Cesarea de Filipos y siendo ya el momento de comenzar su viaje final a Jerusalén, el Señor le pregunta a los discípulos quiénes pensaban las personas que él era. Y Pedro, en nombre de los 12, es evidente, como siempre hablaba, les declara lo que ellos mismos creían, que eso es lo más importante, que nosotros creemos que es Jesús. Eso define todo para nuestra vida. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios que fue prometido. Él es el Rey, el profeta, el sacerdote. Él es nuestro gobernante, Él es nuestro maestro, nuestro instructor, aquel que nos habla palabras de vida, aquel Dios hecho hombre, aquel que intercede por nosotros, aquel que se dio a sí mismo por nosotros y por nuestros pecados. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es la simiente de Abraham, la simiente de David, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús le reconoce a Pedro que eso no había nacido de su propio corazón, ni de su propio entendimiento, sino que había sido el resultado de la obra de Dios en él. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Eres dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la misma manera es el Padre el que a cada uno de nosotros, por su Espíritu Santo,
nos revela la identidad de Cristo para que nosotros seamos salvos. Entonces, dijo Cristo, y yo te digo que tú eres Pedro, una roca, su naturaleza había sido cambiada. Ahora él era una roca firme, estable, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nótese que no dice sobre ti, tú eres Pedro, pero no le dice sobre ti edificaré mi iglesia. No, sobre esta roca, sobre la promesa firme de quién yo soy. Es Cristo el fundamento o la piedra angular, y el cuerpo apostólico, los apóstoles, son el fundamento de este edificio. No es solamente Pedro, o Cristo le hubiera dicho, sobre ti edificaré mi iglesia. A Pedro les dada las llaves del reino, ya que él es el primero o el usado por Dios para predicar por primera vez el evangelio a judíos en Hechos capítulo 2 y a gentiles en Hechos capítulo 10, más las llaves del reino son entregadas a la iglesia en el capítulo 18 de Mateo, que después explicaremos. Pero entonces el Señor les ordena que a nadie digan que Él es el Cristo, ya que para este momento podía ser malinterpretado y visto como un líder militar más que como un salvador. Y ellos tampoco entendían del todo su misión como Mesías, ya que cuando el Señor anuncia claramente que deben ir a Jerusalén y Él debe ser entregado y morir, Pedro los reprende. Cristo, reconociendo que era Satanás usando las debilidades de Pedro, se aparta de mí, Satanás. Y al resto de los discípulos les dice lo mismo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La promesa tiene que cumplirse. Cristo había dirigido su vida a cumplir la voluntad de Dios, y para que los hombres pudiéramos recibir las promesas de Abraham, de ser pueblos de Dios, de ser bendecidos en su simiente, de ser declarados justos por la fe, Cristo debía morir. Y lo mismo debemos hacer nosotros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el costo del discipulado. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Porque hacia allá va Cristo, hacia su muerte. De esa misma manera debemos morir al yo. Debemos morir a nuestros gustos, deseos, a nosotros mismos, si queremos ser discípulos de Cristo. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero y perder nuestra alma? Cristo Jesús es el Rey, y Él nos recompensará conforme a nuestras obras. Y en Hechos capítulo 16, esta promesa, esta simiente, esta promesa del pacto que había sido sellada con la circuncisión y con la muerte de Cristo, y habiendo perdido la circuncisión todo valor, había sido revelada. El sello, como si fuera la envoltura de un regalo, fue roto, y ahora la promesa se extiende a los gentiles, a las naciones, como Dios le había prometido a Abraham. Este es el proceso, amados hermanos. Miles o 1000 y tantos años después de la promesa a Abraham, Dios la confirma con Cristo. Dios no retarda sus promesas, como alguno pudiera considerarlo una tardanza. Dios no fallará en cumplir su promesa. La promesa que él había guardado bajo el sello de la circuncisión y había encomendado a la nación de Israel en Abraham hasta que llegara Cristo,
y esta promesa alcanzará a todas las naciones, la promesa de la justificación por la fe. En Hechos capítulo 16, Pablo recorre todas las tierras, las iglesias que había fundado, llevándoles lo confirmado por los apóstoles, por los líderes de la iglesia de Jerusalén, siendo consolados. Allí conoce a Timoteo, un discípulo de Listra, y lo toma como compañero para que lo acompañen a él y a Silas en su viaje misionero. Dirigidos por el Espíritu Santo, no pueden entrar o predicar el Evangelio en la provincia de Frigia, ni de Galacia, ni de Misia, ni Bitinia, ni en Asia, por 1800 kilómetros atravesando todo lo que hoy es Turquía. El Espíritu Santo, quien es el que dirige la obra de su iglesia, no les permitió a Pablo fundar iglesias, predicar la palabra, sino hasta que llegaron a Troas, y allí recibe la visión de un varón macedonio que le pedía que cruzase a Europa, o lo que después sería Europa. Pablo llega a la ciudad de Filipos, allí predica el evangelio, un grupo de mujeres se convierten, probablemente Evodia, Sinti, que aquí nos menciona a Lidia, una mujer rica, temerosa de Dios, profesante dentro del judaísmo, pero a la que Dios le abrió el corazón para que escuchara la predicación de Pablo y fuere salva. El incidente, se nos narra también el incidente con una muchacha con espíritu de adivinación a la que Pablo reprende por cuanto al demonio, para engañar, estaba diciendo verdades, diciendo que Pablo y Silas hablaban el camino de salvación. Pero nosotros no debemos aceptar promociones del diablo. Pablo los reprende y esto genera un conflicto económico con los dueños de la muchacha, que se transforma en un conflicto político, ya que la acusación que presentaron fue que perturbaban a toda la ciudad, enseñando costumbres contrarias a la ley de los romanos. Encierran a Pablo en la cárcel y a Silas, y en su providencia Dios utiliza todas estas circunstancias para alcanzar a los presos por medio del testimonio de Pablo y Silas, quienes con los golpes y en la prisión cantaban himnos a Dios, y con un acto milagroso fueron alcanzados los presos, cuyas esposas fueron rotas y todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. Eso es una manifestación simbólica de lo que había ocurrido en sus corazones, y también fue alcanzado el carcelero, quien fue salvo con toda su casa al oír la palabra de Dios. Y con todo esto, Pablo y Silas son expulsados de la ciudad luego de su liberación. Es impresionante la fidelidad de estos hombres y el compromiso por predicar el evangelio, y cómo el Señor va dirigiendo y confirmando su obra misteriosa a través de su providencia. Amados hermanos, nosotros debemos confiar en las promesas de Dios. Somos una generación que no confía en Dios, que no arriesga. De la misma manera que estos hombres, los admiramos, pero no hay diferencia entre ellos y nosotros, salvo que ellos dedicaron su vida y su compromiso a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y fueron usados poderosamente como instrumentos para edificar la iglesia del Señor. Así nosotros, confiando en sus promesas, podemos ser instrumentos poderosos en sus manos, no por nosotros mismos, sino por su poder, para hacer y llevar a cabo
su obra aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga.